Queridas y queridos estudiantes del sexto año básico de la Escuela San Alfonso, espero que estén muy bien. Les habla el profesor de matemáticas y aquí vamos a realizar esta guía de matemáticas relacionada con los números compuestos y primos, ¿ya? Esta sería la guía número 3 de trabajo en donde vamos a aprender a clasificar los números naturales en tres tipos de números, ¿ya? En números compuestos, números primos y números únicos. Aunque generalmente los que más nos van a importar son los números compuestos y los números primos. Y ya vamos a entender de qué se trata. Vamos a aprender dos técnicas para poder determinar cuándo un número es compuesto y cuándo un número es primo. ¿Ya? Bueno, como dice acá, un número compuesto es aquel que tiene más de dos factores o divisores. ¿Ya? Y un número primo es aquel que tiene exactamente dos factores. ¿Ya? Así que mucha atención con lo que vamos a ejemplificar acá. Dice aquí, para saber si un número es compuesto o primo, primero necesitamos hallar sus factores. Por ejemplo, si pensamos en los números 7, 8, 9, 10, 11 y 12, anotamos bien todos sus factores. Entonces acá yo les voy a explicar esto que les mostré yo, que les mandé a su casa, este esquema, un ejemplo en donde acá podemos ver que el número 7 es un número primo, el número 8 es un número compuesto, el 9 es compuesto, el 10 es compuesto, el 11 es primo y el 12 es compuesto. Aquí yo les voy a explicar por qué es así. Entonces, para saber si un número natural es compuesto o primo, podemos hacerlo determinando sus factores, que es algo bien simple. Por ejemplo, pensemos en el número 10, ¿ya? Vamos a pensar en el número 10 y vamos a tratar de hallar cuáles son los números que multiplicados entre sí resultan 10, ¿ya? Repito, vamos a pensar en el número 10, ¿ya? Y a su vez vamos a pensar en qué números multiplicados entre sí me resultan 10. Por ejemplo, si pensamos en qué multiplicación me da 10, podríamos decir la multiplicación 2 por 5, ¿cierto? Porque 2 por 5 resulta 10, ¿ya? O también podría ser al revés, 5 por 2, ¿ya? ¿Habrá otra multiplicación que resulta 10? Sí, también tenemos otra bien simple que sería 1 por 10, ¿ya? O también 10 por 1, que es lo mismo. Si pensamos en alguna otra multiplicación que resulte 10 en números naturales, no existiría ninguna más. Por lo tanto, aquí hemos terminado de hallar los factores del 10, que serían el 1, el 2, el 5 y el 10. Es decir, el 10 solamente tiene 4 factores, ¿ya? Vamos a colocar aquí que tiene 4 factores. Ya lo voy a escribir acá con una letra F, bien chiquitita. Tiene 4 factores. Entonces, si pensamos en que los compuestos son aquellos números naturales que tienen más de 2 factores, diríamos entonces que el número 10 es un número compuesto. Y lo voy a encerrar con rojo, con el color rojo, ¿ya? Y vuelvo a leer en la ficha de trabajo lo que decía acá. Los números compuestos son aquellos que tienen más de 2 factores. O sea que pueden tener 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mucha cantidad de factores. Mientras sean más de 2, un número va a ser compuesto, ¿ya? En cambio, si miramos el número 11, ¿ya? Vamos a observar el número 11. Si pensamos en las multiplicaciones que me dan 11 o que resultan 11, solamente vamos a hallar una que es 1 por 11 o 1 por 11. O simplemente también al revés, 11 por 1. ¿Ya? Pero ¿existe alguna otra multiplicación con números naturales que me dé 11? No hay ninguna más. Por lo tanto, diremos que el 11 es un número primo, porque tiene exactamente 2 factores, que es lo que dice acá. Primos son aquellos que tienen exactamente 2 factores o divisores, ¿ya? Y nos podemos dar cuenta que ya tenemos ese ejemplo realizado y este ejemplo realizado, ¿ya? Entonces acá tenemos que el 10 es un número compuesto, pero el 11 es un número primo, ¿ya? Y vamos a notar acá que tiene 2 factores, ¿ya? Pensemos ahora en el número 12, ¿ya? Vamos a pensar entonces en qué números multiplicados entre sí resultan 12, ¿ya? Aquí tenemos más opciones al parecer, ¿cierto? Por ejemplo, podemos pensar en que 12 resulta de 2 por 6,
O al revés, 6 por 2, que es lo mismo, ¿cierto? También podemos pensar en que 12 resulta de la multiplicación 3 por 4, o al revés, 4 por 3, que es lo mismo, también resulta 12, ¿ya? Y por último también podemos pensar en la multiplicación que nos da 1 por 12, o 12 por 1, ¿ya? ¿Existirá alguna otra multiplicación que me resulte 12? No. Entonces, aquí hemos hallado todos los factores del número 12. ¿Cuáles son los factores del 12? 1, 2, 3, 4, 6, 12. ¿Ya? Entonces, si vuelvo a leer la clasificación, la explicación que dice acá, los compuestos son aquellos que tienen más de dos factores o divisores. Eso significa que el 12 es un número compuesto. ¿Ya? El 12 es un número compuesto porque tiene más de dos factores. De hecho, aquí contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 factores. ¿Ya? También les podemos llamar divisores a estos números que están acá. ¿Ya? ¿Cuáles son los factores del 10? 1, 2, 5, 10. ¿Cuáles son los factores del 11? 1 y 11. ¿Cuáles son los factores de 12? 1, 2, 3, 4, 6 y 12. Número 7, ¿ya? Y queremos hallar sus factores para saber si el 7 es compuesto o primo. Pensamos, ¿qué multiplicaciones resultan 7? Y nos damos cuenta que la única multiplicación que resulta 7 es 7 por 1. O la puedo leer al revés, 1 por 7. ¿Ya? No existe ninguna otra multiplicación. Podría ser a lo mejor 2 por 3,5. Pero ahí estaríamos entrando los números decimales. Y la clasificación de compuestos y primos solamente es válida para los números naturales. ¿Ya? Entonces, tenemos acá que 7 resulta solamente de 1 por 7. Eso significa que tiene solamente dos factores. ¿Ya? Solamente tiene dos factores. Y eso hace que el 7 sea compuesto o primo. ¿Qué dicen ustedes? El 7 es un número primo, ¿cierto? Y vuelvo a leer lo que dice acá. Los primos son aquellos que tienen exactamente dos factores o divisores, ¿ya? Como el 7 y el 11, ¿ya? Veamos ahora rápidamente lo que sucede con el 8. Vamos a pensar en los factores del 8, ¿ya? ¿Qué factores tiene 8? Si pensamos bien, multiplicaciones que me dan 8 serían 1 por 8, o al revés, 8 por 1, y también 2 por 4, ¿ya? O 4 por 2, ¿ya? Tenemos esas dos parejas, ¿ya? 1 por 8 y 2 por 4. Por lo tanto, el 8 tiene 1, 2, 3, 4 factores, lo que hace que signifique que el 8 sea un número compuesto, ¿no? Porque tiene más de dos factores. Ahora vamos al número 9. ¿Qué pasa con el número 9? Pensamos en qué multiplicaciones resultan 9. ¿Ya? Las multiplicaciones que resultan 9, por ejemplo, puede ser 3 por 3, ¿cierto? 3 por 3 es 9. O también 1 por 9. O al revés, 9 por 1, que es lo mismo. ¿Ya? Y no habría ninguna otra multiplicación más entre números naturales que resulte 9. Por lo tanto, aquí decimos inmediatamente que el 9, al tener más de dos factores, es un número compuesto. ¿Ya? Y lo encierro con color rojo. ¿Ya? Ahora bien, si los contamos, tenemos que el 9 tiene tres factores. En el 1, ¿cierto? El 3, que se repite, y el 9. Entonces el 9 tiene tres factores. Y eso significa que es un número compuesto. ¿Ya? Vamos a notar aquí que tiene tres factores. ¿Ya? Bueno, y esa es la explicación de esta parte de la guía que espero que se haya entendido perfectamente, que nos sirve para clasificar a través de los factores los números naturales para saber si son compuestos y o primos. ¿Ya? Otra manera práctica de saber si un número natural es compuesto o primo también es usando arreglos, ¿ya? Los arreglos son formas rectangulares matemáticas que se pueden hacer con cualquier objeto, ¿ya? Por ejemplo, el piso de una casa, si está dividido en cerámicas cuadradas, puede representar un arreglo. Y aquí tenemos un ejemplo con manzanas en la guía de trabajo, en donde podemos ver que
el 7 es un número primo, porque la única forma que tiene de ordenarse es en una fila de 7 elementos o una columna de 7 elementos, ¿ya? En cambio, aquí nos damos cuenta que el 8 es un número compuesto porque se puede ordenar en una fila de 8 elementos o bien en dos filas de 4 elementos cada una, ¿ya? Y ahí podemos también observar los factores, ya que 1 por 8 es 8 y 2 por 4 es 8, ¿cierto? Y así pasa con los otros ejemplos que estoy mostrando aquí en esta hoja, donde tenemos el 9, que también es un número compuesto, ya que tiene más de un arreglo. El número 10 también es un número compuesto, tiene más de un arreglo. El 11 es un número primo, porque tiene solamente una forma de arreglo, ¿ya? En cambio, el 12 es un número bastante compuesto, ya que tiene una, dos, tres formas de arreglo. Y sus factores serían 1, 12, 2, 6, 4, 3, ¿ya? Yo los invito a leer en su casa tranquilamente cada parte de esta hoja, de estos ejemplos con manzanitas que aparecen ahí, ¿ya? Ahora, lo mismo lo vamos a ejemplificar con tapitas de bebida. Por ejemplo, si pensamos en el número 8, voy a escribir aquí el 8, ¿ya? El número 8, si yo tomo 8 elementos, lo voy a representar con estas tapitas de bebida, ¿ya? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y aquí tenemos 8 y están desordenadas, ¿cierto? Pero lo que queremos hacer ahora es un arreglo, ¿ya? Y si nosotros nos fijamos bien, ¿ya? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos, ¿cierto? 8 manzanitas, 8 tapitas. Y nos damos cuenta que acá tenemos dos filas, ¿cierto? Y cada fila tiene 4 columnas, ¿ya? Tiene una columna, dos columnas, tres columnas, 4 columnas. Y también podemos entender matemáticamente que 2 por 4 es 8, o también 4 por 2 es 8. También este arreglo lo podemos ordenar de forma vertical, ¿cierto? Y obtenemos la misma forma, solamente que aparece con más altura y es más delgada, ¿cierto? Nos damos cuenta que solamente debemos intercambiar los factores, ¿cierto? Ahora tenemos 4 filas, 1, 2, 3, 4, y tenemos 2 columnas. Y ya estamos notando ahí de que factores del 8 serían el 2 y el 4, ¿ya? Ahora, también el 8 lo podríamos ordenar de esta manera, que estoy haciendo ahora, en donde dejo una sola fila bien ordenadita, ¿ya? Ahí, ¿cierto? En donde tenemos una fila que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 columnas, ¿ya? O una hilera de 8 elementos. Y también la podemos ordenar verticalmente. Entonces, con esto nos damos cuenta de que el número 8 es un número compuesto, ¿ya? Es un número compuesto y sus factores serían el 1, el 2, el 4 y el 8. Esos serían los factores del 8, ¿ya? ¿Qué pasa ahora con el 7? Bueno, delante habíamos descubierto que el 7 es un número primo, ¿cierto? Pero comprobémoslo ahora con este material concreto. Entonces vamos a necesitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tapitas, ¿ya? O 7 manzanitas, ¿ya? Y vamos a tratar de ordenarlas en forma lineal, en forma de arreglo, ¿ya? En forma rectangular. Entonces, si nos fijamos bien y tratamos de hacer una forma rectangular, nos damos cuenta que nos queda incompleta, ¿cierto? Al parecer, o bien le sobra esta tapita o le falta una tapita, ¿cierto? ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sin embargo, tenemos que respetar que sean 7 elementos. Ahora bien, si tratáramos de formarla de otra manera, ¿cierto? De alguna manera diferente, ¿ya? Nos sigue quedando incompleto el arreglo, ¿ya? Es decir, ahí nos vamos dando cuenta que el 7 es un número primo, porque no tiene una forma rectangular geométrica de poder ordenarse con sus elementos, ¿cierto? La única manera que podríamos ordenar al número 7 formando filas y columnas sería de la manera horizontal más básica, en donde tendríamos solamente una fila y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 columnas, ¿ya? O al revés, también de manera vertical, donde tendríamos una
una columna, ¿ya? Vamos a tapar ahí. Así, ahí. Donde ahí tenemos, para que se vea bien, ahí sí. Tenemos una columna con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filas. Entonces nos damos cuenta que el número 7 es un número primo y tiene solamente los factores 1 y el 7. Eso hace que sea un número primo porque tiene solamente dos factores. Número primo el 7, ¿ya? Vamos a ver el ejemplo de por qué el 9 es compuesto, ¿ya? La misma explicación que aparece acá. Entonces, si tenemos 9 elementos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿ya? Podemos tratar de hacer un arreglo, una forma rectangular, y nos quedaría un cuadrado, si ustedes se fijan bien, ¿ya? Tenemos una forma perfectamente cuadrada, en donde tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tenemos 3 filas, ¿ya? Las filas recuerden que son las hileras horizontales, y tenemos 3 columnas. Recordemos que las columnas son las hileras verticales, y 3 por 3 resulta 9. Entonces ya sabemos que el 3 es un factor de 9, ¿cierto? Ahora bien, si lo ordenamos de otra manera, el número 9, nos damos cuenta que también podemos hacerlo horizontalmente y presentar una sola fila que va a tener exactamente 9 elementos, una fila de 9 columnas, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lo que hace que el 9 sea un número compuesto, ¿ya? Entonces aquí nos damos cuenta de eso y anotamos que los factores del 9 serían el 1, el 3 y el 9, ¿ya? Veamos ahora qué es lo que sucede con el número 11, como aparece aquí en la guía. Dice que 11 elementos solo se pueden ordenar como 1 por 11, ¿ya? 11 de lado a lado, o bien 11 por 1, 11 de arriba a abajo, ¿ya? Es decir, podemos ordenar 11 elementos de esta manera o ya sea de esta forma, ¿ya? No tiene mucha variedad, por lo tanto ya nos damos cuenta que el 11 es un número primo, ¿ya? Y al tratar de intentar hacer un arreglo con 11 elementos, podemos intentar hacerlo, ¿cierto? Y tratamos de hacer una forma rectangular y nos damos cuenta que nos faltaría un elemento para formar el rectángulo, ¿cierto? ¿Ya? Sin embargo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿ya? Si intentáramos colocar en otro lugar las tapitas que están, entre comillas, sobrando, nos vamos a dar cuenta que de ninguna manera que queramos ordenar el 11 nos va a dar un arreglo perfecto, ¿ya? Por más que queramos ordenar o reordenar los elementos, siempre al parecer nos va a faltar o sobrar uno. Entonces eso hace que el número 11 sea un número primo, ¿ya? Entonces quiere decir que la única forma de ordenarse el 11 matemáticamente y geométricamente hablando es a través de una hilera de 11 elementos, ¿ya? En donde podemos acá decir que tenemos una fila de 11 columnas, por lo tanto 1 por 11 serían sus únicos dos factores, ¿ya? Serían el 1 y el 11. Y eso hace que al tener solamente dos factores, nos damos cuenta que el 11 es un número primo, ¿ya? Viendo esta parte de la guía de trabajo, ya había quedado pendiente que viéramos lo que son los números únicos, ¿ya? Que es un nombre que personalmente le doy al 0 y al 1. ¿Por qué? Porque los números únicos son aquellos que no son ni compuestos ni primos, ¿ya? Son solamente el 0 y el 1. Veamos cuál es la explicación. Dice aquí, son aquellos que tienen un factor o infinitos factores o divisores. Consideramos como únicos al 0 y al 1. Ya, vamos a ver por qué. A ver, pensemos en el número 0, ¿ya? Aquí tenemos el 0, ¿ya? Y si pensamos en las multiplicaciones que me pudieran resultar 0, podríamos pensar en 0 por 0, también en 0 por 1, 0 por 2, 0 por 3, y podríamos seguir acá 0 por 10, por ejemplo,
0 por 586, 0 por 3527. Al final, el 0 tiene infinitos factores, porque cada vez que multipliquemos el 0 por otro factor, siempre va a resultar 0. ¿Ya? Entonces, que quede claro esto, el 0 tiene infinitos factores. ¿Ya? Si pensamos en el 1, ¿qué multiplicaciones resultan 1? Simplemente 1 por 1. ¿Hay alguna otra multiplicación que resulte 1 con números naturales? Ninguna más. ¿Ya? Porque si yo dijera 1 por 2 me estaría resultando 2. Si yo dijera 1 por 0 me estaría resultando 0. Entonces nos damos cuenta que el 1 solamente tiene un factor. ¿Ya? El 1 tiene solamente un factor. ¿Ya? En conclusión, entonces, vamos a decir que el 0 y el 1 son números únicos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no son ni primos ni compuestos. ¿Ya? No entran en esa clasificación de primos y compuestos. ¿Por qué son únicos? Recordemos, es porque el 0 tiene infinitos factores. ¿Ya? Y es porque el 1 tiene un solo factor. En cambio, los primos tienen exactamente dos factores y los compuestos tienen más de dos factores. O sea, pueden tener 3, 4, 5, 6, etc. ¿Ya? Vamos a ir al ítem 3 de esta guía, que dice lo siguiente. Observa los ejemplos, calcula y anota los factores de cada número en los espacios asignados. Cuenta los factores para saber si es compuesto, cuando tiene más de dos factores, o si es primo, cuando tiene exactamente dos factores. Finalmente encierra con un círculo rojo si es compuesto, ¿ya? Como aparece el 4 y el 6, o con azul si es primo, como aparece el 5 de ahí, ¿ya? Entonces acá lo que tienen que hacer ustedes es determinar cuáles son los factores del 1, factores del 2, del 3, ¿ya? Bueno, aquí tenemos listos los factores del 4, del 5 y del 6, ¿ya? Y también determinar los factores del 7, 8, 9, 10 y todos los que aparecen en esta guía hasta el número 50. Y para eso aparecen algunas pistas. Por ejemplo, nos podemos dar cuenta que el número 24 tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 factores. ¿Ya? Eso significa que el 24 tiene 4 multiplicaciones distintas que resultan 24. En cambio, el 23 nos damos cuenta que tiene solamente una multiplicación que resulta 23, ¿cierto? Que me imagino que ustedes ya se están dando cuenta cuál puede ser. Por lo tanto, aquí al tiro nos damos cuenta que el número 24 es un número compuesto y lo vamos a encerrar con rojo, ¿ya? Y el 23 es un número primo y lo vamos a encerrar con azul. ¿Ya? Bueno, cuando tengamos toda esta parte de la guía terminada, que es muy parecida a una parte que hicieron en una guía anterior, entonces les va a servir mucho el haber trabajado en la guía anterior algo similar a esto, ¿ya? Aquí ustedes pueden saber al tiro entonces cuáles son los números primos y compuestos y nos vamos a ir dando cuenta de algunas cosas. Por ejemplo, que hay más números compuestos que primos y que también la mayoría de los números compuestos son pares, ¿ya? Aunque también hay números compuestos que son impares, ¿ya? Y así se van a ir dando cuenta de muchas cosas. Bueno, luego de haber terminado de llenar esta parte con los factores de los números naturales, ¿ya? Vamos a ir a la siguiente actividad, ¿ya? Donde en la siguiente actividad se pide que completen esta tabla, que está aquí, ¿ya? Que viene con algunos ejemplos que ya están listos, ¿ya? Dice, usando los conocimientos aprendidos hasta ahora, completa la tabla de clasificación. En la columna tipo de número, ¿ya? Escribe C si es compuesto, P si es primo o U si es único, aunque eso no es necesario porque ya tenemos los únicos dos que son únicos, que son el 0 y el 1, ¿ya? Dice, fíjate en la clasificación desde el 0 hasta el 6, que ya está resuelta, úsalas como ejemplo. Si se fijan bien, del 0 hasta el 6 está todo resuelto, no hay nada más, ni nada que hacer, las tienen como ejemplo, ¿ya? Veamos de qué se trata. Por ejemplo, si yo miro el 6, ¿ya? Fijémonos en el número 6. Aquí están todos sus factores, el 1, el 2, el 3 y el 6. Y aquí nosotros anotamos que tiene 4 factores. ¿Por qué aparece un 4 ahí? Porque tiene 1, 2, 3, 4 factores. Y eso hace que el 6 sea un número compuesto, porque tiene más de 2 factores que, insisto cada rato, recordemos que aquí, en esta parte de la guía, dice que los números compuestos tienen más de 2 factores y los primos tienen solo 2 factores, ¿ya? Después, si miramos un poquito más hacia arriba,
Miramos el 5, tiene una P al lado, que significa primo, ¿ya? Y tenemos sus factores que son solamente el 1 y el 5, ¿ya? Entonces aquí anoté 2, ¿ya? Luego el 4, que es compuesto, y sus factores son 1, 2, 4, ¿ya? Y en total son 3, ¿cierto? El 1 y el 2 y el 4 significa que son 3 factores, entonces es compuesto. Lo mismo pasa con el número 3, que es un número primo, sus factores son 1 y 3, y significa que tiene 2 factores, ¿ya? Fíjense bien en los títulos de cada columna. Dice tipo de número, número natural, factores o divisores del número, ¿ya? Cantidad de factores o divisores que tiene, ¿ya? Así que mucha atención con estos ejemplos desde el 0 hasta el 6 y los demás los empiezan a completar ustedes. Por ejemplo, aquí en el 7 están listos los factores. Ustedes tienen que determinar si es primo compuesto y la cantidad. Acá también lo mismo con el 8. Acá en el 9 nos dicen que es compuesto, pero no aparece cuáles son los factores, pero nos dicen que son 3, ¿ya? Lo mismo para el 11, ¿ya? Así que les invito yo a realizar toda esta lista de clasificación de números naturales utilizando esta actividad una vez que esté hecha, ¿ya? Así que espero que les vaya muy bien. Recuerden usar lápiz de color azul y rojo, ¿ya? Para escribir la letra P de primo o la letra C de compuesto. Bueno, antes de continuar haciendo la guía, ya también es importante recordar algo súper simple de los números naturales, que aparte de clasificarse en números primos y compuestos, también se pueden clasificar en números pares e impares, ¿ya? ¿Cómo saber cuando un número es par o impar? Ya bien simple, hay que mirar a su derecha, ¿ya? Es decir, el dígito de la unidad. Entonces, los números pares a su derecha terminan en 0, o también 2, o también 4, o también 6, o también 8, ¿ya? Si un número natural termina en 0 a su derecha, o en 2, o en 4, o en 6, o en 8, ¿ya? Significa que es par. En cambio, los números impares son aquellos que a su derecha terminan en 1, o 3, o 5, o 7, o 9, ¿ya? Esa es la diferencia entre los números pares, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué pasaría si ahora yo les muestro algunos números y ustedes me dicen si son pares o impares, ¿ya? Entonces veamos ahora estos números naturales que tenemos aquí escritos en esta pizarra, ¿ya? Y queremos saber si son pares o impares. Y para eso hay que fijarse en el último dígito de la derecha, o también la unidad, que es lo mismo. El 70, por ejemplo, termina en 0, ¿ya? El 849 termina en 9, 25 termina en 5, 64 termina en 4, 2021 termina en 1, 132 termina en 2, 92 termina en 2, 23 termina en 3. Entonces con esto ya podemos determinar cuáles son números pares y números impares. Recordemos que los números pares son los que a su derecha terminan en 0. Vamos a anotar acá ya. Terminan en 0, 2, 4, 6 y 8. ¿Ya? Vamos a separar ahí por una comita. Y los números impares son aquellos que terminan en 1, 3, 5, 7 y 9. Entonces, el número 70, como termina en 0, es un número par. Vamos a colocar aquí. Lo vamos a encerrar con ese color y vamos a indicar que es par. ¿Ya? Ahora, el número 25 termina en 5, entonces pertenece a los números impares, ¿ya? Vamos a colocar aquí que es impar, ¿ya? Después tenemos el número 64, que termina en 4, por lo tanto es un número par. Vamos a escribir acá par, ¿ya? Lo mismo pasaría ahora con el número 23. El número 23 termina en 3, que corresponde a los números impares. Entonces voy a colocar aquí que es impar, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con el número 849? Termina en 9, al igual que acá como se indica. Entonces el 849 es un número impar, ¿ya? El número 132, ¿ya? Termina en 2, que pertenece a los pares, entonces diremos que el 132 es par. Y por último, el 92, que termina en 2, es un número par, ¿ya?
Esto es súper importante tenerlo claro para siempre, no solamente en sexto año básico, sino que a través de los años, tener siempre claro cuándo un número es par o impar. ¿Ya? ¿Ya? De hecho, la palabra par, que la voy a encerrar aquí, ¿ya? Y que también está escrita acá, significa pareja. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, aquí, en mi mano, tengo dos tapitas, ¿ya? Están formando una pareja, ¿cierto? En cambio, si tuviera tres, ¿ya? Uno, dos, tres, ¿están formando parejas? Sí, hay una columna hay una fila que está formando pareja, pero hay una que está incompleta. Por lo tanto, diríamos que totalmente no están formando parejas. Por eso decimos que el número 3 es un número impar. Pero si le agregamos otra tapita, ahí tenemos una pareja y otra pareja. Por eso decimos que el 4 es un número par. Lo mismo pasaría con el 6, ¿ya? 8, 10, etcétera, ¿ya? Pero habiendo una pareja dispareja o incompleta, ya diremos que la cantidad es impar. Por ejemplo, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que es un número impar, porque no es un número que no completa parejas. ¿Ya? Esa es la explicación lógica o geométrica de los números pares o impares. ¿Ya? Espero que les haya servido para continuar realizando esta guía. Bueno, ahora seguimos trabajando entonces en los problemas. Vamos a leerlos con mucha atención. Dice acá, ítem 5, lee, piensa y comenta en cada caso. Encierra la alternativa correcta según lo aprendido. ¿Ya? Y vamos a encontrarnos con preguntas que ya podríamos responder perfectamente con todo lo que se ha aprendido en este video. Por ejemplo, acá, un número primo es aquel que posee, letra A, solo un factor, no tiene factores, más de dos factores, exactamente dos factores. ¿Ya? Es decir, todo lo que ya hemos aprendido en esta guía, tanto en los ejemplos que aparecen en el papel o lo que le he explicado acá en este video, lo pueden utilizar para responder estas preguntas sin mayores problemas. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuál de estos números pares es primo? Acá, ¿qué serie muestras números primos? ¿Ya? O acá, ¿cuál de estas afirmaciones es falsa? ¿Cuál de estos números posee exactamente tres factores? ¿Qué factor pertenece a todos los números naturales? Es el divisor de todos los números naturales. ¿Ya? Mucha atención entonces con todas estas preguntas que son muy fáciles, solamente tienen que observar bien cada cosa que hemos ido aprendiendo en esta video guía, en esta video clase. ¿Ya? Pues, seguimos con esta parte de la guía de trabajo, en donde tenemos el ítem 5, donde vemos este cuadrado grande con los números del 0 al 100. ¿Ya? Y aquí les voy a hacer una sugerencia. Tenemos que ir aprovechando lo que ya ustedes tienen resuelto, desarrollado. Si ustedes ya tienen todo esto completado, ¿ya? Y esto también, esta parte también, entonces no debiésemos tener problema para realizar esta parte, ¿ya? Que en el fondo ustedes tienen que pintar acá con color celeste los números que son primos y con rosado los números que son compuestos, ¿ya? ¿Cuál es la exigencia? Dice aquí, por lo menos hasta el 50, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que por lo menos yo doy permiso para que lo puedan hacer hasta ahí, ¿ya? Ahora, si ustedes quieren avanzar un poco más, hasta el 60, 70, o completar toda la tabla con celeste y rosado, ya la idea es que entonces ahí tendrían que calcular cuáles son los factores de 51, 52, 53 y ver si son primos o compuestos, ¿ya? Pero eso no es una exigencia que estoy pidiendo ahora en este momento, me basta con que lo hagan hasta el 50, pero si alguien quiere tomarlo como desafío y mostrarme la guía que la hizo hasta el 100 o hasta algún número un poquito más abajo, yo quedaría muy contento, ¿ya? Así que no hay problema. Seguimos con esta parte de la guía que son preguntas de completación y alternativas. Dice acá, ítem 7, lee las siguientes afirmaciones sobre compuestos y primos, luego completa cada una escribiendo una de las palabras, ¿ya? Dice aquí, la mayoría de los números compuestos son pares, impares, pocos. ¿Qué conclusión sacamos? Hay que fijarse bien en eso y lo podemos observar aquí en las actividades anteriores que hemos hecho durante esta guía, ¿ya? Después acá, la mayoría de los números naturales son primos, únicos o compuestos, ¿ya? Bueno, para eso podemos ocupar justamente esta tablita que van a pintar ustedes, o también pueden ocupar esta ficha que ya habrían completado, o bien observar
esta clasificación que tenemos acá. O sea, tenemos muchas maneras de poder ir completando estas preguntas de completación con alternativas, ¿ya? Acá dice una pregunta, por ejemplo, bien simple, que es al 0 y al 1 les apodamos, pues no son compuestos ni primos, ¿ya? Entonces aquí están las alternativas: únicos, impropios, únicos, ¿ya? ¿Cuál sería la respuesta? Quiero que les quede claro lo siguiente. Aquí tenemos los números del 0 al 10, ¿ya? Y quiero que los utilicen como ejemplos para lo que viene a continuación. Entonces aquí vamos a observar algunas características súper importantes de los primeros números naturales, ¿ya? Por ejemplo, tenemos que tener claro que el 0 es el primero de todos los múltiplos de cualquier número natural, ¿ya? El 0 es el primer múltiplo de todos los números naturales, ¿ya? Y es un número único y es par. En cambio, el 1 es el primer factor o divisor de todos los números naturales, y es único y es impar, ¿ya? Luego acá tenemos el 2, que es súper importante, ya que el 2 es un número par, ¿ya? Y es el único número par que es primo. Repito, el 2 es el único número par que es primo. Pues todos los números pares de ahí en adelante son siempre compuestos, ¿ya? Luego tenemos el 3, que también es súper importante, que es el primer número impar primo, ¿ya? El 3 es el primer número impar primo, ¿ya? Bueno, el 2 es el primer número primo, pero el 3 es el primer número impar primo, ¿ya? Y luego tenemos el 4, que es súper importante también porque es el primer número par, ¿ya? Compuesto. Es decir, es el primer número compuesto que podemos ver en los números naturales, ¿ya? Si se fijan, antes que el 4 no hay ningún número compuesto, ¿ya? Después tenemos el 5, que es primo y es impar. Después tenemos el 6, que es compuesto y es par. Tenemos el 7, que es impar y primo. Tenemos el 8, que es compuesto y es par. Y aquí también tenemos un número muy especial, que es el 9. Atención con el 9, porque es el primer número impar que es compuesto. Fíjense bien, si nos fijamos en todos los impares, ¿ya? Impar, 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 impar. Desde antes del 9 no hay ninguno que sea compuesto. El 9 es el único número, o sea, es el primer número impar que es compuesto, ¿ya? Y bueno, tenemos después el 10, que es compuesto y es par, ¿ya? Así que mucha atención con esta explicación. Todas estas conclusiones ustedes mismos las podrían sacar solamente observando lo que han trabajado hasta ahora en su video, o sea, en su guía de aprendizaje, ¿ya? Yo solamente aquí estoy haciendo un resumen de las conclusiones que ustedes pueden sacar de sus mismos aprendizajes, ¿ya? Teniendo claro eso, nos va a servir bastante para muchas cosas, pero por sobre todo para esta parte de la guía, en este ítem que dice ítem 8, usando regla y lápiz grafito, une cada número con la característica más apropiada. Por ejemplo, letra A, tenemos el 0, letra B, tenemos el 1, después 2, 3, 4, 9 y 11. Entonces, cada uno de estos números tiene una característica especial que lo distingue de los otros. Por ejemplo, el 0, ¿ya? Podemos decir, si vamos leyendo aquí las afirmaciones, y nos damos cuenta que lo podemos conectar con esta, ¿ya? Para que nos quede como ejemplo, dice, es el único número que tiene infinitos factores, es el 0. Entonces podemos conectar ahí con regla y con color, ¿ya? El 0 con esa afirmación que está acá, que es el único número que tiene infinitos factores. No es que esté dando la respuesta, esto quiero que les quede como ejemplo para que puedan hacer las demás solas y solos, ¿ya? Bueno, ya casi estamos llegando al final de esta guía de trabajo de los números compuestos y primos. Y vamos a aprender ahora algo nuevo relacionado con lo anterior, que es la factorización prima o descomposición prima, donde aquí aparecen 3 ejemplos muy bien explicados. Yo acá se los voy a explicar también en el video. Y dice lo siguiente: consiste en tomar un número compuesto y descomponerlo expresándolo como un producto de una multiplicación entre 2 o más factores primos, ¿ya? Por ejemplo, podemos ver que la factorización prima del 12 sería 12 es igual a 2 por 2 por 3. La factorización prima de 21 es 3 por 7 y la factorización prima de 36 es 2 por 2 por 3 por 3. ¿Qué tienen en común estos conjuntitos de números que tenemos acá? El 2 y el 3 son primos. El 3 y el 7 son primos. El 2 y el 3 son primos. Es decir, es convertir un número
en una multiplicación que tenga solamente números primos. No importa si son 2 números primos, o 3, o 4, o 5, pero lo importante es que todos sean primos y que al multiplicarse resulten el número que estoy buscando. Y para eso hay un proceso que se le puede llamar método del árbol, ya que va desglosando hojas y hojas hasta llegar a los números primos. Se los voy a explicar ahora a continuación. ¿Ya? Los mismos ejemplos que están acá, pero acá en la pizarra. Se los voy a mostrar. ¿Ya? Entonces, comenzamos por el 12. ¿Ya? Primero tenemos que pensar en una multiplicación que resulte 12. ¿Ya? No puede ser, ¿cuál es la regla? No podemos utilizar una multiplicación que tenga el 1, porque si no, no terminaríamos nunca. Entonces, una multiplicación que resulte 12 podría ser una tan simple como 2 por 6, ¿cierto? 2 por 6. Entonces aquí empezamos a pensar de estos dos factores que tenemos acá. ¿Cuál es primo? Bueno, tenemos el 2, ¿cierto? Pero tenemos el 6, que es compuesto, ¿ya? Entonces, voy a hacer dos rayitas acá para indicar que vienen del 12, ¿ya? Y si nos fijamos bien, el 2, como es primo, quiere decir que en esta parte del árbol voy a terminar el juego, por así decirlo. En cambio, como el 6 es compuesto, quiere decir que debo continuar factorizando, ¿ya? Es decir, el 6 no me sirve porque es compuesto, tengo que buscar solamente números primos. Entonces pensamos, ¿qué multiplicación me da 6? Y ahí se nos viene a la mente la multiplicación 2 por 3, ¿ya? Ahora, si evaluamos bien estos dos números que encontramos, nos damos cuenta que el 2 es un número primo, ¿ya? Y el 3 también es un número primo, ¿ya? Como ya no hay más números compuestos, quiere decir que ya no tenemos nada más que descomponer, ¿ya? Y hemos encontrado ya la factorización prima del 12, ya que llegamos a un primo, llegamos a un primo y llegamos a un primo, no hay nada más que descomponer. Entonces vamos a decir que la factorización prima del 12 es 2 por 2 por 3. Y la voy a escribir acá, ¿ya? 2 por 2 por 3. Esa es la factorización prima del 12, ¿ya? Ahora, seguimos con la del 21. ¿Ya? Pensemos en una multiplicación que resulte 21. Podría ser 1 por 21, pero recordemos que el 1 no me sirve porque si no vamos a estar infinitamente resolviendo. Tenemos que ocupar otra. Entonces el 21, si pensamos bien, resulta de la multiplicación 3 por 7. ¿Cierto? Resulta de 3 por 7. ¿Ya? Y nos damos cuenta que el 3 por sí solo es un número primo y el 7 también es un número primo. ¿Ya? Y como él es primo y ese número también es primo, quiere decir que no tenemos que seguir factorizando nada más. Estaría lista nuestra respuesta. Y vamos a anotar acá que 21, ¿ya? Su factorización prima es simplemente 3 por 7. ¿Ya? Voy a hacer una línea aquí para separar y no se confundan los ejemplos. ¿Ya? Ahí sí. Aquí también vamos a separar un poquito con color verde, ya, para separar los ejemplos. Ahora, ¿qué pasa con el 36? Ya, como hemos visto aquí en la hoja, ya el 36 tiene una factorización un poquitito más larga, ¿ya? Entonces, si pensamos en una multiplicación que resulta 36, podemos pensar en muchas. Podemos pensar en 2 por 18, y vamos a llegar muy bien a la respuesta. También podemos pensar en 3 por 12, en 6 por 6. También podemos pensar en 4 por 9, ¿ya? Y podemos hallar perfectamente la factorización prima, ¿ya? Bueno, aquí yo lo empecé a hacer en la hojita por el 4 por 9. Y eso después se desglosó en 2 por 2 y 3 por 3. Y la factorización prima quedó en 2 por 2 por 3 por 3, ¿ya? Pero para cambiar un poco el camino voy a hacerlo de otra manera. Pero vamos a llegar a la misma respuesta, eso es lo importante. Entonces, 36 yo sé que resulta de la multiplicación 6 por 6, ¿cierto? ¿Ya? 6 por 6. El problema es que aquí nos damos cuenta que el 6 es un número compuesto, ¿cierto? Y el 6 de acá también es un número compuesto, ¿ya? Eso significa que tenemos que seguir factorizando. Entonces ahora volvemos a pensar en una multiplicación que resulte 6. Sería 2 por
3, ¿cierto? Y otra multiplicación que me dé 6 también sería 2 por 3, ¿cierto? Y nos vamos dando cuenta que el 2 y el 3 es primo, 2 y 3 es primo, 2 y 3 es primo, ¿ya? Es decir, llegamos al final de la factorización, ya que hallamos solamente números primos. Entonces encontramos que la factorización prima de 36, que la voy a escribir acá, ¿ya? En orden de menor a mayor sus factores, tenemos 2, 3, 2, 3, ¿cierto? Entonces ordenamos acá 2 por 2 por 3 por 3, ¿ya? Y ahí tenemos entonces la factorización prima de 36. Esa es la manera correcta de encontrarla. También hay otros métodos, pero este es el que yo les voy a explicar para que lo intenten hacer en su casa, ¿ya? Una vez comprendido esto, ¿ya? Vamos a resolver los problemas que aparecen en esta parte de la guía, que es la parte final, donde vamos a encontrar la factorización prima de 20, de 8, del 18, el 10 y el 16. Ya, pues yo pretendo que ustedes practiquen con esto, no solamente que lo hagan bien y que aprendan, sino que también practiquen. Ya, la matemática es muy importante, es igual que un deporte, siempre una de las maneras más óptimas de aprender matemáticas es practicar y ejercitar. ¿Ya? Son igual que un deporte. Entonces, después resolvemos esto, ¿cierto? Y vamos a terminar resolviendo al final de la guía estos 3 problemas que aparecen aquí, que espero que lo puedan hacer muy bien. ¿Ya? Bueno, queridas y queridos estudiantes del sexto año básico, espero que hayan entendido todo este video, ¿ya? Es largo, pero obviamente es para que entiendan completamente cada parte de la guía y cada aprendizaje que quiero que ustedes sepan. ¿Ya? Yo quiero que terminado este video, ustedes sepan lo que es un número compuesto, sepan lo que es un número primo, bueno, también lo que es un número par e impar, y también a realizar una factorización prima. ¿Ya? Esas 4 cosas necesito que ustedes aprendan con esta clase. Así que espero que hayan aprendido harto y que sigan trabajando. Muchas gracias.